Hola a todos. Los invito a conectar un momento. Hoy en el día alquímico de silicio hacia fósforo. Hola a todos. Espero que estén bien recibiendo la frecuencia del día de hoy, en que terminamos nuestro ciclo de silicio y empezamos nuestro ciclo de fósforo. Es uno de los procesos más importantes de los que tenemos que ser conscientes hoy. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque venimos hablando mucho sobre lo que es la espada en la piedra, cuando hablamos de Excalibur, cuando hablamos de la piedra filosofal. La piedra hace referencia a la sílica y fósforo hace referencia a la piedra, a la espada. Entonces, la piedra filosofal o la piedra en la espada en la piedra representa la conexión entre fósforo y sílica. Silicio es la base de nuestra tecnología, de toda estructura, incluso la estructura celular. Y fósforo es la estructura de nuestro ADN, mientras que la sílica da estructura a las montañas, a nuestra corteza terrestre. El fósforo da estructura al ADN para que gire y genere la estructura de doble hélice que tenemos. El fósforo es lo que unifica todos los elementos, todas las bases de nuestro ADN y las hace girar y crear esta estructura famosa que tenemos del ADN. Esa es la estructura del fósforo. Una estructura lo inorgánico, el otro estructura lo orgánico. Entonces, cuando lo inorgánico y lo orgánico se unen, se genera una fuerza de creación en un mundo, como lo es la espada en la piedra. El rayo de la luz del fósforo atravesando la estructura de un cuerpo como una montaña, como un planeta. También en relación a la tecnología, la electricidad y las máquinas, ¿no? Serían como nuestros teléfonos, computadoras, todo está en base a sílica. Entonces, en esta
en esta transición que tenemos hoy, lo que se nos recuerda es el cambio entre la estructura inorgánica hacia la estructura orgánica. En ese tránsito aparece el código de la vida, es decir, que la conciencia empieza a encontrar una forma de administrar la luz interiormente. Y esto trae algo muy controversial en la historia, porque el fósforo literalmente significa aquel que lleva la luz, que nosotros en griego decimos fósforos, pero en latín decimos lucus ferus, ¿sí? O sea, Lucifer. Es lo mismo, es la misma palabra. En la historia, cuando hablamos de los arcángeles, estamos hablando de estructuras de la creación que son en realidad radiaciones, ¿sí? Son elementos que son radiaciones. Entonces todos los rayos, todas las radiaciones que existen son arcángeles. Y cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de la radiación que produce luz, ¿sí? Es decir, los colores. ¿Qué significa esto? Que en la mitología cósmica lo que sucede es que Lucifer es aquel que lleva la radiación a ser percibida por los sentidos. Entonces aquí podemos abrir dos ramas de interpretación. Una, que el fósforo lo que hace es permitirnos ver en las sombras. Pero por otro lado también es el que nos permite ver fractales, que no son reales, sino que son fractales. Entonces, por esto mismo, cuando hablamos de Lucifer o fósforo, lo que hablamos es de la luz que nos permite ver y sentir la realidad con los sentidos, pero al mismo tiempo aquello que nos engaña a percibir la verdad. Entonces, por eso los sentidos nos permiten percibir una luz, pero cuando encontramos la verdad nos damos cuenta de que los sentidos nos estaban engañando. Por eso muchas verdades están ocultas en el sinsentido. No significa que uno es bueno y uno es malo. Simplemente uno distorsiona, ¿sí? Uno distorsiona, pero también crea todo lo que conocemos. Si la luz no se moviera, si no tuviéramos percepción de tiempo en la luz, no podríamos absolutamente ver nada, porque si no hay ondas que distorsionan el movimiento de la luz, no podríamos percibir absolutamente nada. Entonces, la distorsión es lo que nos permite ver la belleza. Entonces, por esto mismo, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de estamos atrapados en una matriz de distorsión que no es real, empezamos inmediatamente a creer que estamos atrapados porque alguien nos puso ahí y creamos al enemigo, lo cual no es real. Entonces, desde este lugar no existe enemigos en la realidad, solo existen distorsiones. Y cada distorsión es en realidad una percepción. Los colores que están viendo acá son distorsión. La única razón por la cual la planta es verde es porque es la onda de vibración que refleja del sol. Pero la planta no es verde. Lo único que hace la planta es absorber los colores rojos y reflejar los colores frescos, o sea, azul, amarillo. Entonces aparece verde. Pero el verde de la planta no existe. De la misma forma, cuando vemos al enemigo, lo único que sucede es que el enemigo está absorbiendo toda nuestra luz y por lo tanto refleja nuestra oscuridad. Por esto, cuando yo empiezo a calibrarme
en todas las fuerzas, cuando empiezo a calibrarme, todo lo que hay alrededor empieza a reflejarme otra realidad. Por esto, la mayor tarea que tenemos es el cambio de foco o el cambio de perspectiva. Y la oscuridad es uno de esos grandes cambios de foco, porque la oscuridad, el gran enemigo de nuestra tradición occidental, es literalmente el portador de la luz, que es el fósforo, que comienza hoy en nuestro camino alquímico. Por lo tanto, en esta semana vamos a ir trabajando la oscuridad, vamos a ir trabajando el fósforo. Y por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con nuestro ADN. ¿Y qué es nuestro ADN? Es la serpiente de luz, que nosotros hemos convertido en la serpiente del árbol de la vida, que envenena la manzana. Entonces, por esto mismo vamos a estar trabajando con la serpiente de luz y la serpiente de la sombra, que forman nuestro ADN. Los dos, el fósforo que forma nuestro camino de luz. Y esta es básicamente la gran misión que tenemos siempre. No importa todas las cosas que yo explique, con millones de cosas que a veces uno dice, no entiendo nada, ¿sí? No hace falta entender, hace falta cambiar la perspectiva. No es una cuestión de entender, es una cuestión de cambiar perspectiva. Por eso voy a estar contando un montón de cosas que por lo general no tienen ningún sentido. En el mundo del sentido, de lo real, no tiene ningún sentido conectar ciencia con un mito, con un partido de fútbol, ningún sentido. ¿Sí? Por esto mismo estoy proponiéndoles no tratar de entenderlo con sentido, sino dónde está el foco en esas conexiones. Aquellos que estamos trabajando para la conciencia, tenemos que entender que no hay un enemigo afuera, que el único enemigo somos nosotros tratando de controlar todo. De esta forma, la conciencia no implica tener razón. Conciencia significa contemplar todos los puntos, sin juzgar ninguno. Y lo que hacemos es reposicionarnos a nosotros en diferentes lugares para observar una historia diferente. Y como yo estoy trabajando con la Tierra, yo cambio de países para cambiar perspectiva. Cambio de cultura a cultura para ver una historia diferente. Y como la realidad es un juego de sentidos, hablar de juegos es muy importante. Es más fácil hablar desde el juego que desde la guerra. Porque, obviamente, hoy, por ejemplo, en la transición entre un elemento y el otro, tenemos a dos países navegantes, Noruega e Inglaterra, los dos países de la navegación que controlaron nuestro mundo hoy, ¿sí? Tratando de calibrarse. Y a las horas tenemos a la madre Leto de Argentina, La Plata, con el oro de Suiza, ¿sí? Lo que rompió el corazón del tiempo en el CERN. Entonces, en ese periodo justo de transición, tenemos un cambio de navegación en un foco de tiempo y espacio. Fíjense qué interesante el día de hoy. Durante el momento en que los dos países de la navegación se conectan con la plata y el oro, se hace la transición de la piedra filosofal entre silicio y fósforo. Es como si todo estuviera ya escrito previamente, porque todo es un código. Pero no es un código porque alguien lo haya escrito. Es un código porque el universo es así, es un código. Por eso lo podemos ver como un juego. También nos podemos poner del otro lado.
y hablar de otro tipo de comparativas. Podemos hablar de Israel y Palestina, podemos hablar sobre las Coreas, podemos hablar sobre Nigeria, podemos hablar sobre Somaliland y Somalia, podemos hablar sobre Rusia y Ucrania. Obviamente que podemos hablar de todo eso también. Pero ¿por qué no hablo de esos temas? Porque estamos todavía practicando cómo jugar con esa conciencia. Nuestra vida todavía está muy ligada al bien y el mal, a la interpretación de quién es el bueno y quién es el malo. Incluso muchos de los que me siguen están en esa división todavía. No es ni malo ni bueno. Para mí entrar en ese juego no me parece conciencia. Entonces, públicamente, no voy a hablar de esa parte del juego, pero sí podemos hablar de la otra parte del juego para practicar lo que significa. Porque es más fácil con un partido de fútbol. Entonces, a mí me da igual quién gane en un partido de fútbol. O sea, nunca me gustó el fútbol, me da igual. Pero estoy focalizado mucho en lo que está pasando ahí. No porque lo que pase en el resultado es importante, sino porque el proceso nos muestra cosas generales. Entonces, hoy, esta noche, empieza una transición de la piedra filosofal. Comienza el camino del portador de la luz y, por lo tanto, la historia de la sombra. Entonces, lo que los invito a todos es a esta noche comenzar a conectarse con la idea de la piedra filosofal. Recordemos, ¿qué es la piedra filosofal? Filos, sentimiento, sofé, conocimiento, pensamiento, y abajo, en el chakra raíz, la piedra. ¿Qué es entonces Philosopher's Stone? ¿Qué es entonces la piedra filosofal? La piedra filosofal solo se consigue cuando hay presencia, coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esta clave es fundamental porque es la base de entender la base de la piedra filosofal. Para entender la piedra filosofal tengo que estar aquí en el medio. Entonces todo lo que está separado en derecha e izquierda, blanco y negro, femenino y masculino, tiene que encontrar su centro. Ese es el gran juego de percepción. Por eso en el juego de la conciencia no podemos pensar que un lado es el bueno y el otro es el malo. Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto medio entre ambos. Ojo por ojo, barco por barco, roble por roble. Ese es nuestro código. Entonces, ¿qué los invito a hacer hoy, aunque no les guste el fútbol? Es encontrar el balance de la navegación entre un barco inglés y un barco vikingo. Tenemos que calibrar estos dos barcos que se han convertido en piratas, pero que deben ser capitanes. Focalizarnos en los dos barcos, barco por barco, Inglaterra, Noruega. Y luego vamos a ir a ojo por ojo, Argentina, plata, Suiza, oro. Barco por barco, ojo por ojo. Cada uno va a encontrar su manera de calibrarse en ese código. ¿Cuál es la intención? Conectar filosofía, que en este caso se va a llamar la transición del silicio al fósforo.
Así que tomen un fósforo, enciendan su vela y esta noche nos conectamos todos con la gran transición hacia la serpiente de luz. Gracias por escuchar, por prestar atención y nos hablamos estos días. Que tengan feliz alquimia.